Luego de que un hombre se pone un viejo disfraz de payaso para animar la fiesta de su hijo, se va a dar cuenta que fue la peor idea que pudo tener, ya que dicho disfraz esconde un oscuro pasado. Antes de comenzar con el video, no te olvides de dejar tu like y comentar aquí abajo la primera cosa que veas al frente tuyo, ya que esa sería el arma con la cual te defenderías de un payaso asesino. Todo comienza en la fiesta de cumpleaños de Jack, quien es hijo de Beck y Ken. Todo iba relativamente bien con la fiesta, hasta que la mamá del niño recibe la llamada del payaso que contrató para avisarle que tuvo un inconveniente de último momento y por lo tanto no podrá llegar. Luego de escuchar esto, Beck llama a su esposo, quien por cierto no estaba en la casa porque estaba vendiendo una propiedad, para pedirle que busque un reemplazo lo más rápido que pueda. Como obviamente el señor no consigue localizar a ningún payaso porque es fin de semana, comienza a buscar cosas para que él mismo sea el reemplazo, hasta que por pinche mera casualidad encuentra un traje de payaso completo en un baúl. Sospechoso, ¿no les parece? Al llegar a la fiesta, Jack queda fascinado cuando ve que su papá es el payaso, y unas cuantas horas después, cuando la fiesta por fin termina, Ken se queda dormido en el sillón con el traje puesto. A la mañana siguiente, cuando el señor se da cuenta que ya se le hizo tarde para ir a trabajar, más rápido que en chinga se dirige al baño para quitarse el disfraz. El único problema es que por alguna extraña razón, el maquillaje, la nariz y en general todo el traje pareciera que está pegado al cuerpo de Ken, y como este ya no tiene tiempo de averiguar qué sucede, ya que recordemos que se despertó tarde, decide irse a trabajar con el disfraz puesto. Ese mismo día, pero ya en la noche, cuando Ken regresa a su casa, le cuenta todo lo que está pasando a su esposa. Como obviamente la señora cree que todo esto es una broma, toma unas pinzas quirúrgicas y le quita la nariz de payaso, junto con un cachito de carne. Luego de que nosotros vemos al perro de la familia comerse la nariz, Ken rápidamente se dirige al hospital para que le paren el sangrado, y al preguntarle al doctor por qué no puede quitarse el disfraz, el médico piensa que Ken está loquito. Una vez ya en su casa, el señor comienza a tener un apetito increíblemente grande, a tal punto que se chinga todo lo que había en la cocina. Al día siguiente, cuando el señor llama a la empresa de bienes raíces para solicitar información de los antiguos dueños de la casa donde encontró el disfraz, la persona del otro lado del teléfono le dice que el señor Martín, o sea el antiguo dueño de la casa, murió, y a la única persona que puede localizar es a su hermano Herbert. Luego de conseguir el número del hermano, Ken lo llama para contarle que no se puede quitar el disfraz. Por esta razón, Herbert le dice que se reúnan de inmediato en su bodega, y al llegar al lugar, el señor le cuenta a Ken que el disfraz pertenecía a un demonio que despertaba en invierno para llevarse a algunos niños de un antiguo pueblo. Cuando dicha entidad lograba su objetivo de llevarse a 5 niños con él, se los comía y nuevamente volvía a dormir. Antes de que Ken pueda decir una sola palabra, cae desmayado gracias a que Herbert le puso algo en su té. Cuando el señor despierta, Herbert le dice que tiene que decapitarlo para que el demonio no tome el control de su cuerpo, pero gracias a la fuerza que el traje le otorga a Ken, él logra liberarse de los lazos y le mete una putiza a Herbert. Al llegar a su casa de una manera muy acelerada, Ken le cuenta a su esposa todo lo que Herbert le quería hacer. Lo único con lo que el señor no contaba es que justo ese día toda la familia de Beck había ido a visitarla, y cuando uno de los hermanos de la chica se da cuenta que su cuñado secuestró a Herbert, trata de quitarle la peluca, pero Ken le termina rompiendo el brazo. Por esta razón, el señor sube a su auto y se dirige camino a las oficinas de la policía para contarles que Herbert lo quería decapitar. El único problema es que al recuperar el conocimiento, Herbert ahorca a Ken, lo que termina causando que este pierda el control, choque con un muro y se esconda en medio del bosque, luego de que le empiece a dar hambre porque vio a un par de niños en la carretera. Al día siguiente vemos cómo Ken llegó hasta los baños de una gasolinera, donde empieza a observar todos los cambios que ha sufrido su cuerpo. Justo en ese momento un autobús escolar se detiene en la gasolinera, y como el hambre de Ken se intensifica al oler a los niños, decide salir corriendo de los baños. Horas después, cuando el señor logra llegar a una de las propiedades que vende para aislarse de todas las personas, conoce a un pequeño niño de nombre Rob, quien es muy amigable con él. Al entrar a la casa se nos revela que el disfraz de payaso se está comenzando a fusionar del todo, ya que se está convirtiendo en la propia piel de Ken. Mientras tanto, Jack y Beck estaban viendo cómo el perro de la familia está comportándose de una manera muy agresiva, cuando de pronto la señora recibe una llamada de su esposo, pidiéndole disculpas por lo que estaba a punto de hacer. ¡No mames! A pesar de que Ken se metió tremendo balazo en la cabeza, no sabemos cómo, pero logró sobrevivir. Es por esta razón que decide comprar una sierra eléctrica para decapitarse él solito,
Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo Rob, entra a la casa para ofrecerle comida al señor, y por accidente la sierra lo termina matando. En un principio Ken se queda en shock al ver el cuerpo sin vida del niño, pero como su hambre es más fuerte, se lo termina comiendo a pedazos. Por otro lado vemos cómo Beck empezó a buscar al señor en todas las propiedades que tenía en venta, y al encontrarlo le confiesa que está embarazada, dando como resultado que el señor finalmente acepte su ayuda, y los dos juntos regresen a su casa. Para que nadie más corra peligro, Beck amarra al hombre a un muro con unas cadenas, y al empezar a revisar el libro de Herbert, la pareja descubre que tiempo atrás el señor usó el mismo disfraz para ir a un hospital, y así alegrarle el día a unos niños con cáncer. Después de enterarse de esto, Beck rápidamente se dirige al hospital donde Herbert fue internado luego del accidente, y al preguntarle cómo logró quitarse el disfraz, el señor solo responde que no confía en su esposo y que lo asesine de inmediato. Como la chica no consiguió la respuesta que necesitaba, va hasta la casa donde su esposo obtuvo el disfraz, encontrando una cámara con antiguas grabaciones y revelando que la única forma en la que Ken puede quitarse el disfraz es darle 5 niños al demonio para que se los coma. Al mismo tiempo que Beck se entera de todo esto, vemos como Jack regresa de la escuela y, engañado por la voz de su papá, baja hasta el sótano. Una vez estando ahí, el niño le cuenta a su papá que un compañero de su escuela de nombre Colton le ha estado haciendo bullying, por lo que cuando el niño le quita las cadenas al señor, él se dirige hasta la casa del bulliador y se lo come de una manera brutal. Más tarde, cuando Beck regresa a su casa y se da cuenta que Jack liberó a Ken, empieza a listar sus maletas porque siente que su hijo corre peligro. Al bajar a la sala, la chica observa a su perro convertido en el mismo demonio que su esposo, gracias a que al inicio vimos cómo se comió la nariz de payaso. Justo cuando el animal estaba por atacar a Beck, Herbert aparece y decapita al perro, diciéndole a la chica que ahora sí le contará la verdadera historia del disfraz. Aquí descubrimos que años atrás, el señor encontró el disfraz en un contenedor proveniente de Islandia. Su plan inicial era venderlo al circo de Moscú, pero antes de hacerlo se lo puso para ir al hospital donde su hermano trabajaba, y así alegrarle el día a unos cuantos niños con cáncer. Al pasar de los días, Herbert se dio cuenta que ponerse dicho traje fue un gran error cuando empezó a transformarse, y como su hermano le había prometido salvarlo costara lo que costara, sacó a 5 niños del hospital para dárselos al demonio, y que así Herbert volviera a la normalidad. Cuando el señor termina de contar su historia, Jack le dice a ambos que su papá fue a la casa de Colton. Es por ello que Beck deja a su hijo en la casa de su papá, y en compañía de Herbert se dirige a la casa del compañero de Jack, donde al encontrar los huesos del niño, llegan a la conclusión que Ken está en una zona de juegos que estaba muy cerca de la casa. Al llegar al parque de diversiones para niños, el dúo confirma que Ken sí está ahí, cuando ven que toda la gente comienza a correr, ya que Ken acaba de comerse un chico. Al encontrar al payaso en una piscina de pelotas, Beck nuevamente trata de convencer a lo que queda de su esposo para que regrese a casa con ella, cuando de la nada Herbert trata de cortarle la cabeza con un hacha, pero termina siendo noqueado. Una vez estando solos, el payaso asesino le dice a Beck que la única forma para que libere a su esposo del traje es que le entregue a un niño más en las afueras de la ciudad, ya que de lo contrario él mismo irá por su hijo. Al salir de la zona de juegos, Beck se encuentra con una niña hija de una de sus amigas, quien le pide que por favor la lleve a su casa, ya que no encuentra a su mamá. Aprovechando que la niña se queda dormida a medio camino, Beck desvía el auto, y cuando la niña baja del coche pensando que ya llegó a su casa, la culera de Beck cierra la puerta con seguro para que el payaso se la coma. Por suerte para la chica, un policía que estaba en la carretera llega para rescatar a la niña, y cuando Beck huye del lugar, recibe una llamada de su papá diciéndole que llevó a Jack a la casa. Una vez en casa, Beck le reclama a su papá por haber traído a su hijo, cuando de pronto el payaso aparece, y con sus propias manos le rompe la quijada al señor. Al ver esto, la chica corre hasta llegar a la cochera donde es atrapada por el payaso, quien al darse cuenta que Beck está embarazada, trata de comerse al feto. Por suerte para la chica, Jack hace ruido, provocando que ahora el demonio quiera ir por el niño. Justo cuando el payaso estaba por alcanzar a Jack, su mamá aparece y con ayuda de unas cadenas, amarra al demonio del cuello. En un último intento para que Beck no lo mate, el demonio usa la voz de Ken para pedirle ayuda a su esposa y a su hijo, pero como obviamente ambos saben que esa cosa no es Ken, Beck termina cortándole la cabeza. Al final, vemos como el disfraz comienza a deshacerse dejando al descubierto finalmente la cara de Ken. Cuando la policía llega a la casa de Beck y ve toda la escena,
Recoge los restos del payaso y momentos después manda el traje completo a los laboratorios para que sea analizado. Así termina El payaso del mal. Esta montonea y se me calienta el pico. Vamos encapsulado al pari a 100 y pico. Dame más pa' pica perro que yo lo pico. Y pa' las mujeres bien chorras soy bien rapidito. Y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera. Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera. Si quieres hacer travesura, gata ponte bellaquera. Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera. Siempre andamos activos pa' los files, pa' la gata, par de miles que me gasto con la banda más berraca.